desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con Javier Esquinas al frente del control de sonido que hace posible que este programa llegue hasta todas sus casas. Y un servidor en el micrófono. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos también en el podcast de Radio María. Hoy, 6 de mayo, la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Nolasco. En 1203, Pedro Nolasco, como seglar, iniciaba en Valencia la redención de cautivos de manos de los musulmanes. Con su propio patrimonio organizaba expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilitaba esta labor. Después fundó grupos para recaudar la limosna para los cautivos. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 se le apareció la Virgen María pidiéndole que fundara una orden que se dedicara a la redención de los cautivos. El Papa Gregorio IX la aprobó en 1235 y le dio la regla de San Agustín. Estaba compuesta por religiosos y caballeros que recibieron la institución canónica del obispo de Barcelona y la investidura militar de Jaime I. Sus miembros se obligaban, por un cuarto voto, a entregarse como rehenes para la liberación de los cautivos si no tenían el dinero necesario para su rescate. Los mercedarios pronunciaban 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y ese cuarto de estar dispuestos a entregarse como rehenes, si ese fuera el único medio de cumplir con su promesa. Muchos eran, por entonces, los cristianos capturados y vendidos como esclavos a los musulmanes de África, lo que siguió ocurriendo hasta que desapareció la piratería. Los mercedarios cumplieron con la promesa hecha y en su historia constan perfectamente documentadas 344 redenciones y más de 80.000 redimidos. En 1248, cuando el rey Fernando III de Castilla toma la ciudad de Sevilla, Pedro Nolasco lo acompaña y poco después funda el convento de la Merced Calzada de la Asunción. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Pedro Nolasco, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que acoja a todos los hermanos que se juegan la vida en el mar para buscar un futuro entre nosotros. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Queridos amigos, el Papa Francisco invita constantemente a la Iglesia a salir a las periferias existenciales, derrochando ternura y compasión. Hoy queremos dedicar nuestro programa a la multitud de gigantes que desgastan su vida día a día en las periferias de nuestra sociedad para ayudar a los hermanos más vulnerables. Nuestros invitados de hoy son un claro exponente de este impresionante grupo de personas. Moon river wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Your love maker, your heartbreaker. We're after that going. I'm going your way. Two drifters off to see the world. Don Gonzalo Ruy Pérez es sacerdote y ejerce su ministerio en la parroquia de San Juan de Dios en el madrileño barrio de Vallecas. Don Gonzalo, gracias por estar en Raíces y bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación que me habéis dirigido y es un honor para mí el poder contribuir y dar un poco de voz a tanta gente que necesita ser escuchada. Gracias, Ángel. Don Gonzalo, ¿cómo es el barrio donde está la parroquia de San Juan de Dios? El barrio en el que me encuentro, dentro del cual está el templo de la parroquia de San Juan de Dios, es un barrio maravilloso, es un barrio muy sencillo, es un barrio que tiene una historia tan complicada como hermosa, porque aquí la humanidad se toca por todos los lados. Es un barrio que nació hace pues unos 50, 60 años, quizás algo menos. Eran casas bajas, eran casas algunas de ellas chabolas, y bueno, en un momento dado, pues el Estado, concretamente el IBIMA, asumió todo lo que es el terreno, de ahí la UVA, Unidad Vecinal de Absorción, y es así llamado el barrio de la UVA de Vallecas. Se convirtió todo en casas sociales, en viviendas sociales. Aquella gente que tenía una casa baja o aquella gente que vivía en chabolas, se les dio la posibilidad de poder adquirir con el pago de alquiler-compra la casa, y bueno, desde entonces pues es un barrio que, con toda la genética histórica de problemáticas inmensas, problemáticas sociales en todos los sentidos, pues va avanzando y va poco a poco adquiriendo un cuerpo. Es Ayuntamiento de Madrid, pero es muy barrio, aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo pues se reconoce al mismo tiempo, y es un barrio que es distinto a los demás barrios y al mismo tiempo participa de la cualidad de un barrio, entre ellos que todo el mundo se conoce. Es un barrio maravilloso para poder estar, difícil a veces para poder entender por toda la problemática que lleva, y muy acogedor. De hecho, está lleno de gente continuamente, de inmigrantes, de personas que vienen de fuera, y bueno, pues poco a poco va adquiriendo esa gran cualidad que tiene en principio todo Madrid, por su gran capacidad de acogida. Va adquiriendo pues una multiformidad de rostros inmensa, ¿no? Hay de todo tipo de naciones, hay de todo tipo de circunstancias vitales que a cada uno le lleva aquí a buscar
ya no un piso, sino una habitación, que es, digamos, lo que más está, digamos, de moda, también por las posibilidades de la gente que no puede llegar a comprar o alquilar una casa. Un barrio de extracción humilde, sin duda, en Muy el que humilde. muchísima gente vendrá a ver al párroco y a pedirle ayuda. ¿Cómo es esta gente? ¿Qué le piden habitualmente? ¿Cuál es la problemática más general que le plantean? Pues yo creo que habría que distinguir entre tres tipos de colectivos, de personas, ¿no? Una es la propia de aquí, la que lleva ya mucho tiempo, que conoce y ha vivido la crisis y vive la crisis como un modo de vivir regular, porque son gente, ya digo, maravillosa, pero con circunstancias difíciles a la hora de una adaptación a un mundo que cada vez es más globalizado, más tecnológico, más, bueno, pues hay gente que aquí a veces no sabe leer de toda la vida, no sabe escribir, no sabe contar, y bueno, pues hay un colectivo importante de gente gitana, de gente de quinquilleros, de payos, bueno, pues es un colectivo que van viviendo y han vivido con una crisis continua y que forma parte de sus vidas muchas veces, ¿no? Y cuando ven un momento complicado, pues acuden al párroco, acuden a la parroquia para solicitar alimentos o una ayuda de mueble, de cocina, de frigorífico, de lavadora, de dientes, de gafas, Bueno, no tienen por qué pagar el piso porque ya lo tienen concedido por el EVIVA, aunque lo paguen o no lo paguen. Eso es un primer colectivo. Un segundo colectivo son personas que llevan ya tiempo en España, son gente de fuera, son gente especialmente latinos, que llevan un tiempo y han encontrado una habitación, un lugar donde poder estar, y aunque llevan tiempo aquí, pero algunos tienen papeles, otros no, pero digamos que ya conocen un poco la idiosincrasia y la cultura de España. Son gente que de un modo discontinuo trabajan, no trabajan, con toda la problemática de la gente que no tiene papeles, y ahí pues discernir el tipo de ayuda que se le puede dar pues no es fácil porque es muy diversificada, ¿no? No es lo mismo la formación de un niño, no es lo mismo la educación de unos muchachos, no es lo mismo la problemática de vivir 4 o 5 personas en un dormitorio, y al mismo tiempo el padre trabaja, si no, la madre trabaja, limpia, si no. Bueno, pues tiene una discontinuidad que no es fácil de poder hacer un seguimiento de ellas, y es una de las grandes tareas. Y un tercer colectivo muy numeroso, es gente que viene de todo Madrid, acude, como a otras parroquias, de gran capacidad de acogida, como esperamos ser la nuestra, y que viene de todo Madrid en búsqueda en primero, de que sean escuchados, de que se les escuche el drama que llevan, o que por lo menos te quieren contar. Y entonces hay, digamos, la variedad, digamos, la pintura de todo ese cuadro es inmenso, porque es especialmente gente de toda Latinoamérica, muchos, la grandísima mayoría, que viene el 95% o 100, casi 99%, gente sin papeles, y que traen problemáticas muy variadas, cada una es absolutamente distinta. Y ese es un gran problema porque no viven aquí, vienen aquí, acuden de otros lugares, de otros barrios, de otras parroquias, y hacer un discernimiento ahí en el tipo de ayuda que se le puede dar es muy complicado por el problema del padrón, de la falta del padrón, de la falta de un padrón que ya no tienen o ya no viven donde estaban empadronados, con lo cual las ayudas de los servicios sociales o de las caritas parroquiales se hace muy complejo porque no es fácil hacer un seguimiento, con lo cual son esos tres colectivos que son muy diferentes entre sí y que hay que atender. Eso es la parte social. Después la parte religiosa, que está inserta en la parte social, la parte religiosa que forma parte de la misma vida social, pues hay que responder uno a uno también en la medida en que lo desean o que se les presenta y se les ofrece, ¿no? Cuánta gente viene para que el niño sea cuidado cristianamente, bautismos, confirmaciones, matrimonios. Todo eso es un mundo también que ya digo que está inserto
en la misma solicitud social. No olvidemos que el pueblo latinoamericano es un pueblo muy religioso y que allí la forma de vida litúrgica, pastoral, es muy dinámica en muchos lugares y echan de menos ese dinamismo muchas veces en nuestras parroquias. A responder también a ese deseo y a esa nostalgia de aquellos lugares, pues no es fácil. Pero ahí vamos, día a día, en esos 3 grandes colectivos que se presentan y vienen a la parroquia, pues pidiendo el ser escuchados en primer lugar y el acompañarles en la medida en que podemos. Don Gonzalo, permítame que comience por este tercer colectivo, un colectivo de gente que nos decía usted que viene de otros barrios de Madrid. ¿Cuál es el origen del efecto llamada que provoca que estas personas vengan aquí? En donde ellos residen habitualmente no encuentran alguien que les escuche, se corre la voz de que usted y su equipo están entregados al más necesitado. ¿Dónde sitúa usted el origen de este efecto llamada? Bueno, yo creo que primero estamos en un mundo muy globalizado. Es decir, un WhatsApp puede crear grandes maravillas y grandes males. Es un mundo en el que basta poner en un WhatsApp el teléfono, concretamente el mío, el del padre Gonzalo, y automáticamente el mismo teléfono, ese mismo WhatsApp, se pasa a todos los peruanos, todos los colombianos, todos los venezolanos, y automáticamente ellos buscan un lugar de esperanza. O sea, el primer efecto de llamada nace de la necesidad de tanta gente que se ve muy desesperada y muy sola y muy sin posibilidades, no digo sin capacidades, porque son gente con una gran capacidad de lucha inmensa. O sea, a veces es digno de admiración, y yo me arrodillo ante tantas madres especialmente, tantos padres también, que luchan por sacar adelante unos dramas que vienen originados por los lugares de origen, sin juzgar los países de los que vienen, pero son vidas en las que no es fácil, o por lo menos no se les ha puesto fácil a ellos, lugares como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, de muy diversos países con una problemática muy distinta, lugares de ciudades, lugares de pueblos, lugares de provincias, donde, digamos, en muchos de ellos hay una posibilidad de solicitud de asilo justamente por las circunstancias sociales que hay allí, ¿no? Políticas o no. Entonces, la miseria allí la miseria económica en algunos lugares es grande, digamos, las circunstancias y las posibilidades de crecimiento de las personas, de desarrollo humano, no es fácil, no es nada fácil, por lo que cuentan y por lo que describen. Este efecto llamada, cuando vienen aquí a España se les llama, a veces de un modo, a mi modo de entender, indebido, porque no se les describe que España es un lugar donde hay millones de parados, donde no es fácil tampoco la vida muchas veces para la misma gente que tiene carnet de identidad, y no se les dice expresamente, pero se escapan de aquellos lugares porque buscan un lugar distinto donde puedan crecer y donde puedan vivir, ya no crecer, sino vivir, subsistir. Y también otros para que puedan ayudar desde aquí, en ese sueño que a veces hay, no americano en este caso, sino sueño español, de que desde aquí se les puede ayudar enviándole dinero allá. Este efecto llamada, que es España, se crea en Madrid, que es una gran ciudad de acogida, inmensa lugar de acogida, es verdad, y tenemos esa cualidad y es conocida, pero al mismo tiempo ese efecto llamada se ve multiplicado por los frutos que desde la Cáritas parroquial de las distintas parroquias se da, porque tiene frutos. Es decir, los frutos de respuesta y de seguimiento de las familias, la gente lo reconoce. No solamente en la capacidad de escucha y en el tiempo de escucha que se le concede a cada familia, sino también en la consecución de acompañar a la persona a que pueda tener un trabajo, a que pueda tener unos alimentos, a que pueda tener una vivienda o al menos una habitación, a que pueda tener unos estudios, a que pueda tener unas gafas, a que pueda tener todo aquello que conlleva una vida digna, a que pueda tener una educación religiosa, un apoyo escolar,
Claro, todo esto, hay parroquias maravillosas en Madrid que responden. No entro en el discurso de los servicios sociales, que estoy seguro que hacen lo que buenamente pueden, pero está claro que algo objetivo, la rapidez y, digamos, la inmediatez de una respuesta por parte de las parroquias no es la misma que de servicios sociales por la burocracia misma que conlleva, o sea, simplemente es algo objetivo. Este efecto llamada se ve multiplicado todavía cuando uno cuenta con el equipo, y desde aquí brindo y hago un homenaje a todo el inmenso equipo que en esta parroquia, en Cáritas Parroquial, hay, que es muy grande y con un corazón inmenso, que a la luz del Evangelio, a la luz de ese espíritu católico, laten con un corazón de Cristo y acogen a todo el mundo, sintiéndonos en primer lugar nosotros los primeros necesitados, y de la cual yo formo parte de ese equipo. Ese equipo, quieras o no, crea un efecto llamada, porque desde una gran capacidad, digamos, de gestión y una gran capacidad de corazón inmensa, hacen posible un milagro que día a día se va viviendo. Todo ello cuando una persona, pues mira, ve a la parroquia porque allí te escuchan, allí te acogen, allí tienes la posibilidad de poder conseguir esto o aquello. Habrá que discernir después, dentro de esa capacidad de discernimiento y de que el equipo de Cáritas dispone, habrá que discernir en qué medida se le puede ayudar y hasta dónde y cuándo y en qué medida. Pero no cabe duda que la parroquia de San Juan de Dios, ya digo, al igual que otras, hoy en día es un lugar de esperanza, un lugar donde Dios encuentra a los hombres y los hombres se encuentran con Dios en este ejercicio de las obras de misericordia. Quando in notte che non dormo, perché sto pensando a te. Quanti strade che cammina, a speranze de vedere. Maria, fammi guardare. Maria, fammi campare. Quanti volte non ce la faccio, perché a forza non ci sta. Chiude l'occhio e poi ti chiama, e tu vieni a m'aiutare. Maria, e fammi sentire. Maria, fammi capire. Maria. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy nuestro primer invitado es don Gonzalo Ruiz Pérez, sacerdote y párroco de la parroquia de San Juan de Dios en el madrileño barrio de Vallecas. Don Gonzalo, nos hablaba usted de 3 colectivos, ya hemos profundizado un poco en el tercero. Hablemos ahora del segundo, esos inmigrantes que viven en el barrio y con los que la parroquia, pues para atender a sus necesidades, tiene una relación continua. ¿Qué nacionalidades son las que detecta usted que son más numerosas allí? Especialmente estamos hablando del mundo latinoamericano, del mundo hispanoamericano. Es el gran colectivo que aquí acude y que aquí es capaz de poder, buscar una solución. Hay la gran cuestión en este colectivo es la formación y la profundización de una estabilidad vital. Estamos hablando de formación en la escuela, estamos hablando de formación en los estudios universitarios o de formación profesional, por mejor decir. Estamos hablando de una posibilidad de formación para un empleo. Estamos hablando de una formación catequética. Estamos hablando de una estabilidad emocional, afectiva, matrimonial. Estamos hablando de un poder afincarse en una España que es muy acogedora, de una Madrid que es muy acogedora, de una iglesia que es muy acogedora
y que hace posible que la gente sabe que no es la idea volver a sus lugares de origen, se sitúan ya en España y se asientan en España, van creciendo sus hijos, algunos de ellos han crecido y han nacido aquí, están creciendo, llevan ya 7, 8, 10 años y hacen lo posible para que sus hijos puedan volver a renacer, algo que no han podido hacer aquí en sus lugares, ¿no? Son lugares, gente que ya lleva aquí 8, 10, 12 años y que no deja de poder tener la posibilidad y querer y soñar que quieren vivir aquí en España. Formarán parte de nuestra historia y ya forman parte de nuestra historia. Es una labor de profundización, es una labor de afincar en todos los sentidos, emocionales, humanos, corporales, espirituales, un sueño de una vida que para unos padres quieren ofrecer a sus hijos. Don Gonzalo, háblenos de los hijos de estas familias, de esas segundas generaciones, que o bien han venido con los padres o los han mandado traer después porque habían quedado en su país de origen con algún familiar o que han nacido aquí. ¿Cómo ve usted la situación de estos chicos? Es muy hermosa esta pregunta, es muy hermosa porque es absolutamente variopinta. En muchos casos viene en primer lugar el padre de familia, y para poder traer a los hijos y traer a la esposa. En muchos lugares a veces es la madre la que viene sola, porque allí la madre, pues por las razones, tenemos la lacra de las separaciones matrimoniales. Es una lacra que tiene sus orígenes, sus causas, sus consecuencias, y es una lacra grandísima, las separaciones matrimoniales, la separación de los padres con sus hijos, del padre, digamos, del varón. Es una lacra muy frecuente, por desgracia, en el cual la madre se encuentra sola y a veces viene sola ella, dejando a sus hijos con los abuelos, con las abuelas, intentando buscar desde aquí enviar dinero para en un futuro poder traerlos. Ese es un tipo de personas, viene el padre, viene la madre, vienen los dos, para poder enviar dinero, que sus hijos sean educados allí, pero siempre con el deseo de que sus hijos, está claro, la madre busca al hijo al igual que el padre. Eso a veces ocurre, a veces tarda más tiempo, no se cumple en la grandísima mayoría de los casos el deseo de que sea pronto, porque aquí se dan cuenta que la vida no es fácil. El vivir aquí es caro, el vivir a lo que pensaban ellos enviar no es fácil, porque no consiguen el dinero que quisieran enviar, y menos consiguen a veces pagar los billetes para que sus hijos vengan. Ni tampoco consiguen el hecho de encontrar el nido donde poder estar, porque ya digo, no es fácil. No, o sea, esa ilusión de una España que siendo acogedora, pero no tiene las posibilidades de poder responder a tanta demanda latinoamericana, eso es patente y clara. O sea, no se puede responder con sencillez y con facilidad tanto deseo y tanta necesidad. No es fácil, no es fácil. Ese es un tipo de personas. El segundo tipo de personas es gente que ya lleva aquí tiempo y ya o han nacido aquí los hijos o los han traído ya. Ahí nos encontramos con una problemática muy variada porque los hijos ya son españoles, ya son, digamos, han nacido aquí en España, ya son, bueno, pues habrá que reconocerles todos los papeles legales, padres que no están con papeles, pero que su hijo ya ha nacido en España, todos los problemas jurídicos, que no es una problemática enorme, porque no hay fácil respuesta desde lo jurídico y desde el apoyo jurídico a estas personas, porque si no tienen papeles, ¿quién les busca un apoyo legal? Esto crece todavía cuando el niño de 5, 6, 7, 8 años ha venido, está aquí, pero el padre no está empadronado, la madre no está empadronada. No encuentran a alguien que les empadrone. ¿Quién les escolariza sin un padrón? Con lo cual es una problemática inmensa. Conozco muchos niños que vagan con sus padres buscando un trabajo. El papá y la mamá no pueden dejar a los hijos en la habitación, no tienen padrón, no están escolarizados, es una problemática grande. Gente que lleva aquí 2, 3, 4, 5, 6 meses o que llevan aquí incluso tiempo. En la gran mayoría de los casos al final se consigue un padrón, pero es un padrón en el cual a lo mejor está empadronado el hijo o la hija en un sitio distinto a donde ya viven y eso crea un traslado. Conozco muchos niños, muchos menores que tardan 1 hora y media, 2 horas en poder acudir a la escuela
porque donde están empadronados es distinto de donde están viviendo. Por la razón que sea, han tenido que cambiar, no consiguen empadronarse en el nuevo domicilio, por lo tanto no consiguen poder escolarizarse donde están viviendo y tienen todos los días que venir o desde Alcobendas o de San Blas a Vallecas o viceversa o desde Carabanchel, y eso crea un problema grande porque no, el padrón es clave y el padrón donde uno vive, pero la variabilidad es tan inmensa que no es fácil poder manejar tanto cambio, porque ya digo, la inestabilidad es muy grande, aunque lleven años, aunque ya me lleven años. Y en un tercer colectivo, numeroso también, es gente que lleva ya mucho tiempo, son gente latina, entonces ahí nos encontramos con un problema de capacidad de adaptación por parte de los que hemos nacido aquí, de acoger a gente que ya forma parte de nuestra historia, pero que no tienen el rostro de un español, que no tienen el rostro, que son gente latina, que se ve que sus padres y nuestras catequesis están llenos de gente latina, nuestras parroquias están llenas de gente latina, nuestros colegios están gente estatales, especialmente de gente latina, y hay veces que hay, no voy a decir el racismo, pero a veces la selección de personas, pues en muchísimos casos no, pero en algunos casos sí. Y eso se ve en los recreos, en las calles, en las bandas. Son gente que todavía no tiene una estabilidad ni emocional, ni psicológica, ni madurez vital, y por lo tanto son gente muy necesitada, porque son gente muy dependiente todavía de muchísimos factores. Esa gente es un caldo de cultivo inmenso para droga, es un caldo de cultivo porque ven que otros niños que llevan aquí toda la vida, pues tienen unas posibilidades distintas a las que ellos tienen. Tienen un deseo de poder vivir aquí, quieren quedarse en España, sus padres llevan aquí mucho tiempo, sueñan que sus hijos se quedan aquí, pero culturalmente se dan cuenta que los padres nacidos en una cultura no son capaces de poder responder a tantas amenazas y posibilidades, positivo y negativo, que tiene una España para un niño hondureño de 10 años que ha nacido aquí, que lleva 10 años, pero cuyos padres no tienen muchas veces la posibilidad de poder educar en un mundo fácil, porque es más fácil que aquellos lugares, pero muy agresivo en otros sentidos para estos niños. Don Gonzalo, nos hablaba usted antes del equipo. Evidentemente una labor tan tremenda como la que se desarrolla en su parroquia no la puede hacer uno solo. Eso es claro. Háblenos usted de ese equipo, de esa gente que está codo con codo a su lado atendiendo a todas estas personas. El equipo concretamente el primer círculo, digamos, el primer equipo, que es el equipo de Cáritas parroquial, es un equipo formado poco a poco, limado, filtrado. Es un equipo que goza de una fidelidad que en la caridad es necesaria, en cualquier tipo de caridad. Dios es fiel porque es amor y por lo tanto esa constancia que hace posible, que es la fortaleza, porque es la virtud de los fuertes, esa constancia en el poco a poco, en el mucho a mucho, es un milagro porque yo siempre digo que en la caridad, el fast food, lo menos malo que puede hacer es engordar. Y hay muchos ejercicios, digamos, así dichos, de caridad, que son más bien fast food, y eso no sé si hace mucho mal, pero tampoco hace mucho bien. En este caso, el gran equipo de Cáritas parroquial de esta parroquia, con sus rostros concretos, por no decir nombres, es un equipo que goza de una fidelidad inmensa. En medio de sus circunstancias vitales, cada uno con sus propias circunstancias familiares, personales, laborales, ejercen y obran la misericordia, nunca mejor dicho, cualquiera de las 14 horas de misericordia, de un modo maravilloso. Y ya digo, son gente de una gran capacidad intelectual, una grandísima gente, pero sobre todo, ante todo, un grandísimo deseo de poder devolver a los demás, o a Dios, a través del acompañar a los demás, lo que Dios les ha dado. Son gente de un espíritu cristiano, católico inmenso, de un amor a Dios y a la Iglesia inmenso,
de tal forma que ejercen de ese modo la posibilidad de poder seguir creciendo en el ejercicio de la caridad, y ellos mismos se ven los primeros afortunados. Este es el primer círculo, el círculo de lo que es las personas que forman parte, digamos, del despacho o de Cáritas parroquial. Ya digo que son 20 y tantas personas. Pero no menos importante es la gente que rodea, que también forma parte de la Cáritas parroquial, porque todo en la parroquia es Cáritas, todo, desde la Eucaristía hasta el último de los monaguillos, el último de los bautizados. Ese segundo círculo grande son gente que, de un modo voluntario, aunque no forman parte de lo que es el despacho de Cáritas parroquial, pero que es necesario, desde su ser voluntarios, para poder repartir 60.000 kilos de comida como repartimos, o 45.000 o 50.000 kilos que repartimos al mes, o de poder atender a tantísima gente, que sin el ejercicio de esta gente, que siendo voluntarias, ejercen desde el apoyo escolar, digamos en lo que es tarea social, desde el apoyo escolar, desde los talleres de guitarra, de ajedrez, de informática, de los distintos talleres que hay, desde el taller de senderismo, forman un gran equipo de una Cáritas que acompaña y ayuda a que el equipo de Cáritas parroquial pueda obrar de modo mucho más eficiente, ¿no? Y hay un tercer, el gran círculo de toda una parroquia, que es todos los voluntarios, porque todos ejercen. La labor catequética es una labor inmensa de caridad, y que no cabe pensar de otro modo. Cuando un catequista trata a uno de estos niños venidos de fuera, inmigrantes, con cariño, está ejerciendo una caridad tan grande, al menos tan grande o mayor si cabe, que el hecho de darle 40 kilos, 80 kilos a su familia de comida. Ese niño crece y ve en el rostro del catequista, lleno de caridad, una posibilidad de futuro y de sueño que lo quiere y quiere ser como él. Por lo tanto, es mi homenaje a toda la parroquia, todos los voluntarios, todo el que rodea, y que es un milagro, porque Dios ha querido así, que sea bendecida esta parroquia con ese triple círculo que hace posible que una parroquia vibre y haga vibrar. Don Gonzalo, en España seguro que institucionalmente, incluso socialmente, podríamos hacer más por estos hermanos que vienen a nosotros buscando un futuro. Pero para terminar, yo quiero pedirle que hable usted a todas las personas que nos están oyendo en el programa. ¿Qué les recomendaría a usted de cara a su relación con todos estos hermanos venidos de lejos? Bien, en primer lugar, para el espíritu católico no hay fronteras. El católico es, por definición, según su misma etimología, es una persona universal, que ha de gozar. Y si es verdad que tenemos amor a la propia patria y al lugar donde nos vio nacer, pero el espíritu católico está por encima, o por lo menos enriquece y da vida, y da vigor, y da horizonte a una patria que siendo la nuestra, no es la definitiva. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de una misma iglesia, todos somos hijos, y hemos nacido para una patria que no es la de este suelo. Es decir, el español, el americano, el latinoamericano, el hondureño, el ucraniano, el ruso, cualquier persona, nuestra verdadera patria es el cielo. Y por lo tanto, pisando la tierra y amando la propia tierra que nos vio nacer, pero nuestra mirada ha de dirigirse al cielo. Y eso creo que es importante porque todos somos hijos y hermanos, hijos de Dios y hermanos. En segundo lugar, en el ejercicio del acompañar y de acoger y de poder corresponder y ser corresponsables, la primera persona que necesita no es tanto la persona que nos pide, sino la persona a la que decimos que ayuda. Somos los primeros necesitados a la hora de poder estar en una relación de caridad. Los primeros que somos necesitados somos nosotros, porque estamos llamados, invitados a poder ofrecer a Dios lo que Él nos da a manos llenas. Si no, se nos pudre,
Se nos pudre la patria, se nos pudre la casa, se nos pudren los bienes, se nos pudre la fe, se nos pudre la caridad conservada y la caridad asegurada y la caridad que no encuentra que no encuentra derramarse, el bien se distribuye, o sea, si no se pudre. Y por lo tanto, si alguien quiere ser hombre y cristiano, por lo tanto, que es el máximo hombre, ha de buscar lugares donde poder, y momentos y personas a los cuales mostrar la mejor caridad, o por menos una parte de toda la caridad que Dios nos da, que es total. Todo lo que tenemos es de Dios y por lo tanto a Dios todo le hemos de devolver. Y cuanto antes lo hagamos mejor, porque seremos más felices. Tercer lugar, importante que busquemos en primer lugar el primer círculo. Nunca olvidemos que la caridad empieza por el primer círculo, que es la propia familia. No hagamos ejercicios de caridad fuera del círculo y de nuestro prójimo al que estamos llamados, la propia familia. Pero el propio trabajo, la propia realidad social, la propia empresa, ahí es donde hemos de ejercer en primer lugar la caridad. Porque la caridad no se ejerce con aquellos pobres económicamente más necesitados. La caridad empieza por nosotros mismos y, en segundo lugar, por eso el concepto de caridad y de pobreza habría que, digamos, describirlo bien para no caer en ideologías que no son cristianas ni humanas. La caridad empieza por uno mismo y de ahí a los círculos que se van y que nos rodean en nuestra vida. Pero que duda cabe que siempre habrá la posibilidad, siempre, de algún modo o de otro, aunque sea con la oración, y ahora entraremos en el modo, de poder llegar a círculos que no solamente queden en una endogamia, sino ir abriendo círculos que nos den riqueza a la propia familia, a la propia persona, a la propia vida. Que duda cabe que una empresa, cuando hace bien, se enriquece. No solamente por los beneficios fiscales que pueda tener, sino porque se hace más grande. Se hace más grande y se hace más humana. Y por lo tanto, se hace más digna de ser como tal. Y en un cuarto lugar, yo siempre digo que hay 5 modos de poder afrontar el cómo llevar a cabo un ejercicio de caridad, ya digo, desde nosotros mismos. En primer lugar, la oración, el que reza, pone a Dios todo aquello que le rodea y Él se encarga de ayudarnos a nosotros mismos en la misma oración, abrir el corazón para que seamos capaces de dar una respuesta. Segundo lugar, personalmente, manos, ¿qué tiempo dispongo? Uno de los mayores tesoros del hombre es el tiempo. ¿De qué tiempo dispongo? ¿Qué tiempo dispongo una vez a la semana? No solamente cuando vienen los Reyes Magos o viene la Operación Kilo. ¿De qué tiempo dispongo para dar? Y ahí habrá que buscar un lugar, y habrá que buscar un modo, y habrá que buscar una parroquia, y habrá que discernir, porque no todos son iguales, para poder dar un poco de tiempo y no quedármelo todo para mí, porque se pudre el tiempo. Tercer lugar, contactos. Es decir, estamos llenos de relaciones humanas. Estamos llenos de ese networking que hace posible que muchas veces vivamos a veces las relaciones de un modo interesado o gratuito, pero que duda cabe que tenemos muchísimos contactos que podemos compartir tanto el deseo de ayudar o de acompañar o de vivir como las posibilidades de respuesta. Tenemos muchos contactos que pueden hacer mucho bien a mucha gente. En cuarto lugar, aquello que produzco, aquello que dispongo, un mueble, un colchón, una manta, pero no solamente de aquello que me sobra, que sería un acto de justicia, sino de aquello que creo que me hace falta, que no lo es tanto, que sería cuando comienza el acto de caridad. La caridad empieza cuando uno da de aquello que cree que necesita cuando no lo es tal. En ese acto de caridad, qué duda cabe que nos sobran muchas cosas de las que disponemos. Y en quinto lugar, y el último, y lo demás lo señalo como tal, el dinero, que es el último de los bienes y el último de los males, cuando muchas veces se pone el primero. Que duda cabe que algo de lo que disponemos es el dinero y que a veces se nos pudre y no lo sabemos invertir, ya no gastar, sino invertir en cachitos de cielo, tanto para el otro como en primer lugar para mí. Oración, manos, contactos, bienes materiales y dinero. Don Gonzalo, nos ha ofrecido usted un elenco
invencible, ¿no? Para poder progresar en la vida y ser mucho más feliz. Ahí todo el mundo tiene lugar, y ahí todo el mundo, desde el enfermo del hospital, mi madre que está en el cielo, y cualquier persona, rica, pobre. Los más pobres son los que a veces más nos ayudan, porque todo el mundo puede poder a Dios en su deseo de poder ayudar a los demás, y aquellos que dispongan de bienes materiales, de tiempo, que no dejen que se pudra aquello que Dios nos da a manos llenas. Don Gonzalo Ruiz Pérez, párroco de la Iglesia de San Juan de Dios en el madrileño barrio de Vallecas, ha sido un privilegio tenerle en Raíces, se lo agradecemos profundamente y le enviamos un fuerte abrazo con nuestras oraciones para que su misión se siga desarrollando de esta forma tan espléndida. Queridísimo Ángel, soy yo el que está de verdad agradecido una vez más por darme la posibilidad, aunque sea a través de esta pobre persona, de dar voz a mucha gente que lo necesita, que clama, que necesita el darnos vida, y aunque ellos son los que claman, son nosotros los que tenemos que estar agradecidos a ellos, y en tercer lugar que sea a través de este medio, de Radio María, a la que amo profundamente. Saludo a todo su equipo, en primer lugar, a su presidente, y que me siento honrado de que nuestra Madre la Virgen sea la primera que nos ayude a poder ofrecer lo que ella ofreció, que es su propia persona y aquel que es el Redentor del hombre y el Redentor del mundo. Gracias a todo el equipo de Radio María. Gracias. Un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de los gigantes que entregan su vida en las periferias existenciales de nuestra sociedad para atender a los hermanos más vulnerables. Y nuestro siguiente invitado es Daniel Almagro, enfermero y fundador de Misión Emmanuel. Daniel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este programa, que me encanta, ya sabéis, y que conozco desde hace muchos años. Daniel, háblanos de la situación actual en Misión Emmanuel. ¿Qué tipo de usuario, de persona con problemas os está llegando? Mira, nos llega de todo, ¿vale? Nos llegan personas de América Latina, mucho de Perú ahora. Nos llegan personas de África, subsahariana, nos llegan personas del Magreb también, incluso uno de Túnez que tenemos ahora, y también nos llegan personas españolas, pues también acomodadas, tranquilas en su vida, y que bueno, buscan ir un poquito más allá, ¿no? Y que se encuentran un poco también, quieren aproximarse a esta forma de vida que llevamos nosotros aquí. Daniel, Misión Emmanuel no es solamente un proyecto de acogida, es mucho más. Cuéntanos cómo os planteáis la acogida y la atención a estas personas necesitadas que llegan hasta vosotros. Bueno, pues al principio empezamos en 2014 más o menos y empezamos pues sin saber mucho, ¿no? Cómo hacer las cosas y fuimos aprendiendo poquito a poco y poco a poco pues y seguimos aprendiendo ahora, ¿no? Así que tenemos de verdad que un proyecto bien definido de inserción laboral temprana, de acompañamiento de personal, un proyecto donde también pueden venir personas aquí a tener una experiencia con nosotros y a compartir pues esta forma de vida y tal, ¿no? Y son proyectos que viven juntos, incluso también la acogida del Camino de Santiago que pasa por aquí. Y acogemos a los peregrinos y aquí se juntan los acogidos del proyecto Abraza con los del proyecto Encuentro. Aquí se encuentran con los peregrinos del Camino de Santiago y es algo muy muy bonito, ¿no? Porque hace un poco como nos muestra que el reino de Dios
es posible aquí y ahora, ¿no? Y que solo hace falta pues que las personas nos atrevamos, tengamos la fe suficiente para poder dar el paso. Y aquí ahora nosotros, con nuestra experiencia, podemos acompañar a esas personas que quieran darlo. Pero vamos, hemos aprendido como todo el mundo, o sea, a base de experiencia, ¿no? Daniel, nos consta que tu trabajo y el de tu esposa Lola, que es también enfermera, con todas las personas que llegan a vosotros, es un claro exponente de la caridad en estado puro. Estas personas necesitadas, vamos a centrarnos en ellos, ¿cómo llegan a vosotros? ¿Llegan muy dañadas, muy después de pasar situaciones difíciles? Muchas veces, pues mira, el último chico, por ejemplo, que es de Túnez, ha venido desde Italia, ha subido a Francia lo ha visto muy mal, ha bajado para aquí, o sea, hay personas también que vienen descartadas de otros proyectos y proyectos de organizaciones y ONGs fuertes, que en teoría pueden dar respuesta mejor que nosotros porque tienen más capacidad de todo tipo. Pero al final, cuando se ven descartados, pues llegan aquí y nos llaman y preguntan y muchos pues se quedan. Y cuando llegan, como tenéis que trabajar mucho en la reconstrucción de ese yo que ha sido tan vapuleado por las circunstancias de la vida. Sí, a veces hace falta mucho tiempo para poder acompañarlos, ¿no? Y tener la experiencia suficiente de saber acompañarlos, ¿no? Porque es muy complicado, porque digo, no solamente que vienen heridos, que tienen culturas distintas, que a nivel legal pues, se ven muy comprometidos, es todo que buscan salida, que se ven agobiados porque tienen que ayudar y no saben cómo ayudar, y a veces no saben cómo ayudarse tampoco. Entonces, pues, es una cosa que es bastante compleja, ¿no? Porque aparte nosotros vivimos con ellos aquí, y eso es una ayuda, ¿no? También el poder conocerlos a fondo, porque a veces pues eso, a veces damos una ayuda o damos que es innecesaria de muchas formas, ¿no? Pero cuando estás con ellos, cuando convives con ellos aquí en la comunidad de Misión Emmanuel, no olvidemos que esto es una comunidad de acogida, que no es... Entonces, nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento diario, ¿no? El día a día, en el quehacer diario de las cosas, pues nos vamos conociendo unos a otros y cuando nosotros acompañamos, también existe un acompañamiento de ellos hacia nosotros. Y entonces eso rompe con la verticalidad de ayuda desde arriba, ¿no? Nosotros lo que queremos es ayudar o acompañar, y el acompañamiento pues es mutuo, ¿no? Y es algo bonito, aunque ya digo, muy complejo, porque vienen a veces personas que están muy, muy mal, ¿no? Y entonces, y tienen mucha urgencia, sobre todo, porque la urgencia de la necesidad, ¿no? Y a veces la necesidad no es el mejor consejero. Es decir, yo tengo una necesidad de algo, pero es igual, no me conviene, ¿no? Entonces es complicado, entrar en conflicto muchas cosas, y la persona al final está ahí en medio y es la que tienes que acompañar para que esa persona desarrolle o ayudarla a desarrollar esas habilidades necesarias que necesitan para salir hacia adelante, ¿no? En la urgencia también. Daniel, aparte de estas personas necesitadas, vulnerables, y de todas estas personas que van a hacer una experiencia con vosotros, son personas que podríamos llamar, entre comillas, normales, si queda alguien normal en el mundo, sí. Pero personas que no tienen esta necesidad de alojamiento o vienen a hacer una experiencia con vosotros, pero también tenéis un tercer tipo, que es la de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y se quedan con vosotros. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Pues, en verdad, 100% pues increíble, ¿no? Y beneficiosa para todos, porque entra aire fresco, los acogidos acogen, o sea, es muy bonito, porque ellos, otro día, pues le dije a Mohamed, date un plato aquí, de esos que sabes hacer tú a estos peregrinos que acaban de llegar. Y ellos, aunque están con Ramadán, fíjate que, bueno, pues tienen el respeto de decir, mira, hoy quiero colaborar, quiero atenderles, quiero estar con ellos, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Pues ver cómo ese reino de Dios es posible pese a conceptos distintos de Dios, a conceptos distintos de vida, a formas, y al final la persona y la humanidad, ¿no? Lo que Jesús nos transmitió con tanta fuerza, pues se hace presente. Se hace presente y eso es lo que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Ver cómo cualquier persona que nosotros hemos empezado, seguimos prácticamente con casi nada, ¿no?
y cómo Dios hace posible eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros y la gente del camino se queda alucinada. Dice, pues que aquí llego, no me piden dinero, no me piden nada y me dan todo. Me dan acogida, cuando, por ejemplo, pues a veces pues cogen otros caminos y van a otros sitios y les piden dinero y la acogida no es así y se sienten como un poco algo comercial, ¿no? Y nosotros no intentamos pues que a partir de esa gratuidad, ¿no? Pues también ellos se sientan acogidos y a partir de verse en una comunidad de acogida, pues se sientan doblemente acogidos. Daniel Almagro, enfermero y fundador de Misión Emmanuel, te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros y esperamos que en un futuro cercano puedas venirte a nuestros estudios con algunas de las personas que tienes acogidas y que hablemos un poco más en profundidad de todo el trabajo que realicéis. Ya sabes que sí, Ángel, lo que necesites y lo que me pidas, ya sabes que yo, si puedo, Dios mediante, yo lo haré. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Ángel, un fuerte abrazo para todos. Chao. Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado con dos gigantes de la entrega a los más necesitados. Don Gonzalo Ruiz Pérez, párroco de la iglesia de San Juan de Dios en el madrileño barrio de Vallecas, y con don Daniel Almagro, enfermero y fundador de Misión Emmanuel en la localidad de Tres Cantos, en Madrid. Nos despedimos de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.